Capítulos 9 al 17 de Génesis. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Elsa Galo. La Biblia, versión Reina Valera 1909. Génesis capítulo 9. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles: Fructificad y multiplicad, y henchid la tierra. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se moverá en la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas, os lo he dado todo. Empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros, y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales y de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y toda alma viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y acordarme he del pacto mío que hay entre mí y vosotros y toda alma viviente de toda carne, y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y verlo he para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta será la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña. Y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y díjolo a sus dos hermanos a la parte de afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo, el más joven. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito Jehová el Dios de Sem, y séale Canaán siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y séale Canaán siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer y Magog, y Madai y Javán, y Tubal, y Meshech, y Tiras. Y los hijos de Gomer: Ashkenaz, y Ripat, y Togorma. Y los hijos de Javán: Elisa, y Tarsis, Kittim, y Dodanim. Por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cush y Mizraim, y Put y Canaán. Y los hijos de Cush: Seba, Ávila, y Sapta, y Raama, y Septecha.
Y los hijos de Raama, Sheba y Dedán. Y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erec, y Accad, y Calneh, en la tierra de Shinar. De aquesta tierra salió Asur, y edificó a Nínive, y a Rehobot, y a Calá, y a Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Y Misraim engendró a Ludim, y a Anamim, y a Lehabim, y a Naptuhim, y a Patrusim, y a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Captorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y al Jebuseo, y al Amorreo, y al Gergeseo, y al Eveo, y al Araseo, y al Cineo, y al Aradio, y al Samareo, y al Amateo, y después se derramaron las familias de los cananeos. Y fue el término de los cananeos desde Sidón, viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Y los hijos de Sem, Elam y Asur, y Arfaxad, y Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz y Hul y Geter y Mas. Y Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, y a Selep, y a Zarmavet, y a Gera, y a Jodoram, y a Usal, y a Dicla, y a Obal, y a Abimael, y a Seba, y a Ofir, y a Ávila, y a Jobad. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y fue su habitación desde Mesa, viniendo de Sefar, monte a la parte del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos fueron divididas las gentes de la tierra después del diluvio. Capítulo 11. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar, y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Sala 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Eber 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Peleg 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Y Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas.
Y vivió Serug 30 años y engendró a Nachor. Y vivió Serug después que engendró a Nachor 200 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Nachor 29 años y engendró a Tare. Y vivió Nachor después que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Tare 70 años y engendró a Abram, y a Nachor y a Harán. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abram, y a Nachor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su naturaleza, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nachor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nachor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai fue estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Génesis capítulo 12. Empero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abram como Jehová le dijo, y fue con él Lot. Y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram y le dijo: A tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y movió Abram de allí, caminando y yendo hacia el mediodía. Y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. Y será que cuando te habrán visto los egipcios, dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que yo haya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Y aconteció que, como entró Abram en Egipto, los egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran manera. Viéronla también los príncipes de Faraón, y se la alabaron, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abram por causa de ella, y tuvo ovejas y vacas y asnos y siervos y criadas y asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a sus gentes acerca de Abram, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Génesis capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no podía darles para que habitasen juntos, porque su hacienda era mucha, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí.
Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en el Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partióse Lot de oriente, y apartóse el uno del otro. Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar que estás hacia el Aquilón, y al mediodía, y al oriente, y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el alcornocal de Mamre, que es el Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Génesis capítulo 14. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioc, rey de Elazar, Chedorlaomer, rey de Elá, y Tidal, rey de naciones, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsha, rey de Gomorra, y contra Shinab, rey de Adma, y contra Shemeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Chedorlaomer, y al 13º año se rebelaron. Y en el año 14º vino Chedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los Rafaitas en Asterot Carnaim, a los Susitas en Ham, y a los Emitas en Shave Kiritaim, y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron, y vinieron a Emispat, que es Cades, y devastaron todas las haciendas de los amalecitas, y también al amorreo, que habitaba en Hasezón Tamar. Y salió el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Es a saber, contra Chedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones, y Amrafel, rey de Shinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de betún, y huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, y cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus vituallas, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y denunciólo a Abraham el hebreo, que habitaba en el valle de Mamre amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y siguiólos hasta Dan. Y derramóse sobre ellos de noche, él y sus siervos, e hiriólos, y fuelos siguiendo hasta Obat, que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano y su hacienda, y también las mujeres y gente. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo, cuando volvía de la derrota de Chedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, al valle de Shave, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Alto. Y bendíjole, y dijo: Bendito sea Abraham del Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y dióle a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti la hacienda. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, porque no digas: Yo enriquecí a Abraham.
sacando solamente lo que comieron los mancebos y la porción de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Capítulo 15. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo más Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: No te heredará éste, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu simiente. Y creyó a Jehová, y contóselo por justicia. Y díjole: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y le dijo: Apártame una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todas estas cosas, y partiólas por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos, y hojeábalas Abraham. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo a Abraham: Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los cineos y los ceneseos y los sedmoneos, y los eteos y los perezeos y los rafaitas, y los amorreos y los cananeos y los gergeseos y los jebuseos. Capítulo 16. Y Sarai, mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tienda de Canaán, y dióla a Abraham su marido por mujer. Y él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre mí y ti. Y respondió Abraham a Sarai: He ahí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere. Y como Sarai la afligiese, huyóse de su presencia. Y hallóla el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y díjole el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo de su mano. Y díjole también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu linaje, que no será contado a causa de la muchedumbre. Díjole aún el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y parirás un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque oído ha Jehová tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano contra todos, y las manos de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres el Dios de la vista, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Sedes y Bered.
Y parió Agar a Abram un hijo, y llamó a Abram el nombre de su hijo que le parió Agar, Ismael. Y era Abram de edad de 86 años cuando parió Agar a Ismael. Génesis capítulo 17. Y siendo Abram de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte he mucho en gran manera. Entonces Abram cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: Yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti, en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: Tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti, por sus generaciones. Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero, que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y bendecirla he, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos serán de ella. Y entonces Abraham cayó sobre su rostro, y rióse, y dijo en su corazón: A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de parir. Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: Ciertamente Sara, tu mujer, te parirá un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua, para su simiente después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. 12 príncipes engendrará, y ponerlo he por gran gente. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, al cual te parirá Sara por este tiempo el año siguiente. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado por dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. Final de Génesis capítulos 9 al 17. Grabado por El Zagalo para Batelión LLC, Tampa, Florida.